Bienvenidos nuevamente al curso taller de accesos vasculares ecoguiados. Vamos a continuar con la segunda parte de accesos venosos periféricos ecoguiados, donde vamos a tener en cuenta otros factores que empiezan a jugar, que no se encuentran presentes cuando nosotros tomamos una vena superficial. Y uno de esos factores es la profundidad. Acá tenemos el paquete vasculonervioso humeral y por dentro la vena basílica. Esta vena se encuentra a 1 centímetro de profundidad, o sea, esta distancia A es de 0,95 centímetros, prácticamente 1 centímetro, y no 95 centímetros como dije en el video anterior. Pero bueno, recordemos esta distancia porque es importante, 1 centímetro. Entonces, si lo representamos esquemáticamente, nosotros tenemos el transductor, la piel, el vaso y a 1 centímetro de profundidad entre la superficie de la piel y el vaso. Cuando nosotros vamos a tomar este vaso con este set de punción que tenemos acá, tenemos que mantener una determinada inclinación con respecto al vaso que vamos a acceder. ¿Por qué? Porque si esta aguja la ponemos demasiado parada, o sea, con esta inclinación, yo voy a llegar a acceder al vaso, lo voy a poder punzar, pero va a ser muy difícil de introducir un catéter en ese vaso, o en caso de poder introducirlo, este se va a acodar y no va a cumplir su función. Entonces, un ángulo adecuado entre el set de punción y el vaso sería este de 45 grados. Para lograr este ángulo de 45 grados, la profundidad, dijimos que si decíamos que teníamos 1 centímetro de profundidad, tenemos que realizar la punción a 1 centímetro del centro del transductor. O sea, a la misma distancia del centro del transductor que la profundidad. Y entonces de esta forma se crea una figura de un triángulo rectángulo. Entonces, otra cosa que empieza a jugar es el trayecto que tenemos entre la piel y el vaso. Eso para un vaso superficial es prácticamente despreciable, pero si nosotros tenemos una profundidad de 1 centímetro, vemos que este trayecto obviamente es mayor que 1 centímetro. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, podemos calcular cuánto va a ser el trayecto de acuerdo a la profundidad y a la distancia a la que hagamos la punción. Siempre mantenemos la misma distancia del sitio de punción del transductor que la profundidad. Entonces, para una distancia y profundidad de 1 centímetro tenemos 1,4 de trayecto, para 1,5 2,12 de trayecto y para 2 centímetros 2,82 de trayecto. Quiere decir que el trayecto empieza a jugar realmente en la ecuación, cosa que con una punción superficial no era de importancia. ¿Y eso por qué es importante? Porque los catéteres estándar tienen una longitud que es limitada. Si nosotros vemos, este sería el 22 y a la derecha vamos incrementando gradualmente el calibre hasta el 14G. Fíjense que el 22 tiene 25 milímetros, que el 20G32, el 1845, el 16G y el 14G 50 milímetros, y que si nosotros necesitaríamos un catéter que tenga una longitud mayor, tendríamos que usar una cánula de teflón especial, que existen también, o ir a un set
ya similar a los que usamos para una punción venosa central, donde introducimos mediante una aguja introductora, ponemos una cuerda de piano, un dilatador y luego sobre esa cuerda de piano ponemos el catéter. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos que entran a jugar tres variables: la profundidad y la distancia, el largo de las cánulas de teflón estándar, que dijimos que estaban entre 25 y 50 milímetros, y además tenemos que tener en cuenta que es necesario que una determinada longitud del catéter se encuentre dentro del vaso, para que ante movimientos del brazo ese catéter no pueda salirse y el contenido de la solución que estamos perfundiendo extravasarse. Donde la longitud recomendada para estos vasos más profundos es de 2,5 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos una profundidad de 1,5 centímetros por el teorema de Pitágoras, sabemos que tenemos un recorrido de por lo menos 2,12 centímetros. Quiere decir que un catéter 16 o 14 que tenga 50 milímetros va a estar en la longitud justa o mínima que necesitamos para llegar a esa profundidad. ¿Por qué? Porque 2 centímetros adentro más 2,12 de recorrido, estamos prácticamente en los 50 milímetros que tiene el catéter. Y también podemos sacar como conclusión que aquellos vasos que estén a una profundidad mayor a 1,5 centímetros no van a ser adecuados para este tipo de catéteres estándar de 45 a 50 milímetros de longitud, y vamos a tener que buscar otro catéter especial. Otro punto a considerar son las recomendaciones para los accesos venosos periféricos. Tomamos como texto de base la guía de los anestesiólogos del Reino Unido e Irlanda, que son el Safe Vascular Access, publicado en el 2016, que más adelante les voy a dar la cita, en la cual se hace hincapié que el catéter debe ser del menor diámetro adecuado. ¿Qué significa? Que si necesitamos una infusión, por ejemplo, de 2 litros en 24 horas, podemos utilizar un catéter pequeño, y que ese catéter pequeño, al dejar un mayor espacio entre el catéter y la luz, favorece la circulación de sangre y disminuye el contacto del catéter con la pared y por lo tanto la flebitis y posterior trombosis. No es lo mismo que si necesitamos un catéter que permita una infusión de 2 litros en un periodo de media hora o de 15 minutos. De ninguna manera el catéter debiera ocupar toda la pared del vaso. Siempre es aconsejable que haya un espacio entre lo que es el catéter y la pared para no tener un contacto tan íntimo. Se recomiendan los mecanismos de seguridad. Esto es para evitar que el operador se pinche accidentalmente luego de realizar la punción vascular. Está discutido el uso de un acceso periférico para administrar vasopresores e inotrópicos. Esto depende, por un lado, del tamaño de la vena. Las venas más grandes tienen mayor flujo y son más adecuadas para administrar un vasopresor o un inotrópico. Por el otro lado, tiene que ver la concentración a la cual lo vayamos a administrar. Habitualmente, en las unidades de cuidados intensivos, utilizan soluciones más concentradas de los inotrópicos que no son adecuadas para su administración por un acceso venoso periférico. En tanto que habitualmente durante
la anestesia, utilizamos generalmente soluciones más diluidas que nos permiten cambiar mucho más rápidamente el ritmo de infusión, y entonces pueden perfectamente administrarse por un acceso venoso periférico. Por el otro lado, no se recomienda rotar los accesos cada 72 o 96 horas. Se pueden dejar una cánula de teflón hasta 2 semanas, siempre y cuando no haya signos de irritación, de flebitis o de trombosis, y se recomienda purgar todas las cánulas una vez que se ha administrado un medicamento. Eso es para evitar que el medicamento se concentre localmente en la vena y lleve a la flebitis. Otra consideración aparte tienen los catéteres de línea media, a los que nos habíamos referido hoy. Por un lado, estos catéteres son de otro material como el poliuretano, como este que tenemos acá, este catéter Arrow, o de silicona, que son más amigables para la pared de la vena y producen menos flebitis. Son más flexibles, tienen un calibre en general entre 18 y 14 G, un largo de 8 a 25 centímetros, y se colocan a través de la fosa antecubital o a nivel del brazo, evitando la flexión del codo, o sea que estén sometidos al movimiento durante la flexión y extensión del codo. Como su extremo distal no alcanza una vena central, sino que quedan dentro del brazo, no es necesario un control radiológico. Se pueden dejar, como habíamos anticipado, de 2 a 4 semanas, y la medicación que se puede infundir por estos catéteres es la misma que se puede infundir por un catéter, por una vía venosa periférica. No son aptos para tratamientos irritantes, como sustancias hiperosmolares o con un pH muy ácido o muy alcalino. Entonces se pueden usar habitualmente para tratamiento de antibiótico o para administrar anestesia. Pacientes que van a ser intervenidos reiteradas veces. En cuanto a los medicamentos a administrar por un acceso venoso periférico, los accesos venosos periféricos, lo mismo que los de la línea media, no son adecuados para administrar medicamentos con alta osmolaridad, mayor a 500 milimoles, con bajo pH, menor a 5, o muy alcalinos, mayor de 9, y para el caso de las cánulas de teflón, cuando necesitamos un acceso venoso por un tiempo mayor a 2 semanas. Ya dijimos que los catéteres de la línea media se podían dejar de 1 a 4 semanas. Esta es la guía que yo les había comentado, apareció publicada en Anestesia, pero se puede acceder a través, en forma libre, a través del portal researchgate.net, y el nombre con el que lo buscamos es Safe Vascular Access 2016. Una vez que seleccionamos la vena y la estudiamos, colocamos el torniquete bien en la base, en la raíz del brazo, marcamos la vena, así tenemos la dirección y sabemos que por lo menos tenemos un trayecto de 3 centímetros en el cual vamos a poder ubicar el catéter. Realizamos la desinfección, preferentemente con clorhexidina alcohólica, puede ser con alcohol 70. Estos dos agentes actúan por desecación, por lo cual siempre hay que dejarlos que se sequen, y también podría usarse iodopovidona, en cuyo caso debemos esperar 2 minutos, que es su tiempo de acción, antes de comenzar con la punción. Mientras esperamos el tiempo de acción del desinfectante, podemos aprovechar para proteger el transductor. Algunos equipos tienen un lugar donde dejar el transductor para después extraerlo fácilmente. Le ponemos el gel que no necesita estar estéril
y habitualmente trabajamos con guantes de cirujano. Preferimos no usar las manoplas o guantes de examen, ya que esos se rasgan fácilmente, se rompen y dejan expuesto al transductor a los fluidos corporales. Nos vamos a poner el guante izquierdo, el segundo guante izquierdo, que vamos a usar para enfundar el transductor, y el otro guante vamos a usar el borde. Tratamos de dejar un poquitito más grande el borde para que no se corte tan fácilmente. Existen sets comerciales para poner para enfundar el transductor, tanto para vías centrales como para vías periféricas. Esto que estamos haciendo es adecuado para la colocación de una vía periférica, no para un acceso venoso central donde tenemos que vestir todo el transductor. Para realizar el abordaje ecoguiado de un vaso tenemos dos estrategias fundamentales. Una es abordarlo en forma transversal al vaso, entonces tenemos que ubicamos el transductor en forma transversal a lo que es el eje del vaso y vamos a ver el vaso como un redondel. La segunda forma es ubicarlo en forma alineado o longitudinal con el eje del vaso, y este va a ser el primer abordaje que vamos a analizar. Dado que al alinear el transductor con el eje longitudinal del vaso, la punción se va a realizar dentro del plano de visión ecográfica. Este abordaje también se lo llama en plano. Entonces, cuando nosotros hablamos de un abordaje en eje largo, longitudinal o en plano, son considerados como prácticamente sinónimos. Si nosotros representamos esta situación en forma esquemática, en amarillo tenemos la piel, en blanco el transductor, el vaso que se ve longitudinalmente, la aguja va a ingresar desde la periferia del transductor y vamos a poder ver todo el recorrido de la aguja. Entonces, este abordaje tiene como ventaja ver todo el recorrido de la aguja desde que ingresa a la piel hasta que se realiza la punción del vaso. El transductor no se mueve, esa es otra ventaja. Podemos ver la pared superficial y la pared profunda del vaso, pero no nos permite ver lo que está atrás, a un costado o al otro costado del vaso, y eso sería una desventaja. También tenemos que alinear tres estructuras: transductor, aguja y vaso, lo cual puede ser difícil de mantener estos tres elementos dentro del mismo plano. Y en los vasos pequeños esto puede ser extremadamente complicado. Ahora vamos a ver un video de canulación en eje largo y prueba del catéter tomado del doctor, nuevamente el doctor Jason Nomura. Vamos a ver cómo ingresa la aguja desde la izquierda. Vamos a detenernos para ver que se puede ver toda la longitud de la aguja, y en la punta vemos como este quiebre que se llama línea del bisel. A este signo nos vamos a referir más extensamente cuando hablemos de tips ecográficos para pequeños vasos, y esto lo que nos indica es que el bisel de la aguja, la punta termina exactamente en este lugar. Luego se introduce el catéter y vamos a corroborar que
el vaso esté correctamente canulado y que el catéter. Otro abordaje para hacer una punción ecográfica es ubicar el transductor perpendicular al vaso que vamos a abordar, y este abordaje se denomina transverso en eje corto, o como la aguja va a estar perpendicular al plano de visión ecográfica, también se denomina fuera de plano. Las ventajas de esta estrategia es que es más fácil de realizar. Nosotros vamos a ver, ¿por qué? Porque vamos a ver todas las paredes del vaso, la superior, la inferior y las laterales. Vamos a ver si la aguja está ubicada en el centro del vaso o si está hacia un lateral o hacia el otro. Es más sencilla para realizar en vasos pequeños. Como contra, solamente vemos la aguja, la porción de la aguja que está pasando debajo de este plano de visión ecográfica. Solamente vemos este punto. Esta porción proximal de la aguja no la vamos a ver, y si hay alguna porción que esté más allá de este plano ecográfico tampoco la vamos a ver. Para realizar esta técnica tenemos que mover simultáneamente la aguja y el transductor. Vamos a explicarlo tomando un video del Dr. Marx, y luego vamos a ver un caso clínico real tomado de un video del Dr. Camaya. Muy bien, vamos a representar esquemáticamente la canulación en eje corto o transversal a los vasos. Ubicamos el transductor transversal al eje de los vasos, y entonces los vamos a ver a los vasos como imágenes redondeadas. La aguja se va a ver como un punto blanco brillante, o sea, hiperecogénica, y en este caso aparece centrada con respecto al vaso que tenemos que punzar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto representa solamente un corte de un punto de la aguja. Este corte no me dice si la aguja, dónde está la punta exactamente de la aguja. Si yo quisiera determinar cuál es la punta de la aguja, debiera ir moviendo en este sentido el transductor, y a medida que yo vaya desplazando el transductor en este sentido, voy a ir viendo la aguja como ese puntito blanco hiperecogénico que va a ir apareciendo a medida que yo me desplace. Voy a ver ese punto hiperecogénico, lo voy a seguir viendo, me corro hasta acá, lo voy a seguir viendo, me corro un poquitito más y dejo de ver ese punto blanco. Cuando dejo de ver ese punto blanco, esa es la punta de la aguja. Entonces, si vamos a representar cuál sería la técnica correcta para evitar que nos ocurra esta situación de que atravesamos el vaso, acá dibujamos lo que es la vena, acá arriba vamos a dibujar lo que es la piel, ubicamos la aguja en aproximadamente 45 grados. ¿Dónde vamos a realizar la punción? Usando el principio de la triangulación, sabemos que esta profundidad que tenemos entre el vaso y la piel debe ser igual a la distancia a la cual yo voy a realizar la punción. Entonces, realizo la punción con un ángulo de aproximadamente 45 grados a la misma distancia, a una distancia equivalente a lo que es la profundidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es avanzar la aguja un tramo, ahí avanzamos la aguja un tramo y nos detenemos. Y buscamos con el transductor, vemos ese punto, vamos a ir viendo ese punto hiperecoico hasta que en un momento ese punto hiperecoico desaparece.
y eso nos indica cuál es la posición de la punta de la aguja. Yo me sigo desplazando con el transductor hasta que aparece ese punto hiperecoico que es la aguja. Me desplazo, aparece el puntito, me desplazo, aparece el punto nuevamente, desplazo, aparece el punto nuevamente, y así sucesivamente hasta que llego a la punta a la pared superficial del vaso. En ese momento, acá lo que voy a ver es que la aguja está empujando la pared del vaso, y en ese momento empujo un poco más y voy a penetrar dentro de lo que es la estructura vascular. Vamos a ver un video de la canulación de la vena humeral en un paciente real por el doctor Kamata. Esto no es una primera elección, la canulación de la vena humeral, debido a que existe el riesgo de la punción tanto de la arteria humeral como de el nervio mediano. A la izquierda vamos a ver lo que es la imagen externa de la posición del transductor y la imagen de la aguja, y entonces la aguja va a comenzar a verse en el celular subcutáneo como un punto hiperecogénico, que lo empezamos a ver acá. A medida que va introduciendo la aguja en el celular subcutáneo, pone el transductor a 90 grados para mejorar la visualización de la aguja. Y cuando yo muevo el transductor hacia distal y desaparece ese puntito, sé que ahí está la punta de la aguja. Entonces sigo profundizando y moviendo el transductor, desaparece la punta, desaparece el puntito, está la punta ahí. Sigo avanzando, voy para atrás con el transductor, cuando voy hacia distal veo que se pierde la aguja, el puntito del hiperecogénico, ahí está la punta de la aguja. Y así hasta que la aguja comienza a empujar la pared del vaso. Muevo para atrás, veo el puntito, muevo para adelante, el puntito se pierde, eso indica que la punta de la aguja está ahí. Acá yo veo que está empujando, que empuja la pared del vaso, y en este momento está en la punta, está dentro del vaso. Sin embargo, acá todavía no vemos retorno. Quiere decir que la ecografía es más sensible muchas veces que el retorno venoso, que recién, fíjense, comienza a retornar sangre. Y la aguja se la observa perfectamente adentro del vaso. El operador acuesta un poquitito más la dirección del trocar y ubica la aguja en el centro del vaso y continúa avanzando un poquitito más la aguja dentro de lo que es el vaso. Fíjense que acá cambió la posición de la arteria está más profunda, antes estaba lateral, y vemos que la aguja permanece centrada y continúa avanzando muy lentamente y siempre ubicando la punta dentro de la luz del vaso. Cuando el operador considera que ya ha introducido suficientemente la aguja, desliza el teflón sobre la aguja, quita el lacito y el procedimiento está terminado. Aquellos que estén interesados en conocer más detalles sobre la canulación de pequeños vasos, los invito a la próxima charla, Tips ecográficos para vasos pequeños. Esta es un agregado que es opcional para aquellas personas que específicamente deseen conocer más detalles sobre cómo canular pequeños vasos. Nos despido y hasta la próxima charla.